Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos. Te damos todo el reconocimiento, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo, por tu amor, por tu infinito poder, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gloria al Señor Jesús. Quiero extender una bienvenida a todos los hermanos aquí presentes, a las visitas que nos acompañan en esta noche. Estamos muy contentos de tenerlos y queremos decirle que este es el lugar más apropiado que has escogido en esta noche para venir y adorar al que lo merece todo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así como estamos en pie, vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él tome el control de este servicio, que Él bendiga nuestras vidas a través de su palabra, a través de los cantos que estamos teniendo en esta noche, que Él sea glorificado. A Él se lo debemos todo. Amén, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor Jesús, en esta noche te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, que podamos, Señor, sentir y ser llenos con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh Señor Jesús, quiero pedirte por mis hermanos en esta noche. Ellos han venido con un corazón dispuesto para alabarte, para glorificarte, Señor Jesús, para darte el honor, para darte la gloria, Señor Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que tu presencia esté aquí en esta noche, junto con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Ese canto tan bonito, empapeamiento, no importa cuán duro la lucha y los problemas estén pasando en nuestra vida, pero Él está a nuestro lado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esa es una bondad de parte del Señor para con cada uno de nosotros. Quiero invitar a mis hermanos, así como están en pie, vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro a los Romanos, el capítulo 12 en adelante, y vamos a hacerlo seguidamente. Dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 12, 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 21, todos juntos: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesús. Estos son los deberes cristianos que cada uno debemos de poner en práctica en nuestros corazones. ¿Por qué no, así como estamos en pie, hermano, con esa alegría con que hemos venido en esta noche para adorarlo, vamos a seguir alabándolo? Vamos a darle la honra y la gloria al Señor Jesús. Un aplauso para el Señor en esta noche, aleluya. A su nombre. Al Rey. Oh sí, aleluya, adoremos al Rey, Señor Jesús. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios. Aleluya. Adórele en esta noche. A eso has venido tú, a adorarle, a darle el reconocimiento. Aleluya. Aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús Dios y lo exaltamos, Jesús el Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aleluya, aleluya. Alábelo con sus manos en esta noche, aleluya. Para sanar
sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Oh, aleluya. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Aleluya, aleluya. Alábelo en esta noche, aleluya. Hay libertad en esta noche, aleluya. Gloria a su nombre santo, aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a su santo nombre, aleluya. Tú eres grande, mi Señor. Tú eres excelso, mi Señor. Hemos venido a adorarte, mi Señor. Recibe nuestras ofrendas, Señor Jesús, aleluya. Oh, tú eres santo, Señor Jesús. Tú eres santo, aleluya. Tú eres santo, Señor Jesús. El alto y sublime que habita Díselo en esta noche. eternidad. Tú eres santo y Su sublime, Señor. nombre es el Santo de Israel. Tú eres santo, mi Señor Al que Jesús. habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón Quebrantado. A Él sea la gloria. sea la gloria. Oh, sí, alábelo, alábelo. Honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es.
Santo eres, Señor Jesús, te adoramos. A ti sea la gloria, mi Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor bendito. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, gracias. Aleluya, Señor Jesús. Gracias. Gracias por todo, Señor Jesús. Gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, mi Cristo. Tú tienes todo el control, mi Cristo. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Quiero invitar a mis hermanos a que tomen asiento. Y mientras tanto, quiero también pedirle al hermano Olivardo, a la hermana Miriam, que pasen recogiendo la ofrenda de los santos. Y quisiera también que los hermanos del grupo de alabanza nos interpretaran una canción mientras que los hermanos pasan. No sé si el hermano William tiene algunos mensajes. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermano, gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar aquí en su presencia. Amén. Él es el alto y sublime, ¿verdad? Él es el alto y sublime. Él es el que es maravilloso, el que es grande, el que todo lo puede hacer. Amén. Hermanos, a pesar de los momentos que se puedan estar viviendo, qué bueno entender que Él tiene el control. No me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra comán, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. No me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos.
también esposa de un pastor en Colombia, y tendremos a la hermana Lida Zapata también, esposa del hermano Rubén Román, pastor en la ciudad de Medellín, y estará con nosotros el hermano Fernando Sierra. Amén. Así que vamos a aprovechar la oportunidad, hermanos. Vamos a tener importantes enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver el video que nos anuncia este evento. Mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con gran denuedo. Mujer que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos. Mujer que crees en la palabra que sobre ti depositaron. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida. En tus manos llevas la espada para pelear por tu familia. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, vamos a prepararnos y vamos a seguir creciendo, amén, en el conocimiento de Dios y de su palabra. Bueno, quiero invitarles, hermanos, que estén de pie. Vamos a estar orando al Señor por las necesidades. Vamos a orar en favor de Marcelino Borré, Lucy Correa, Javier Terán. Vamos a estar orando por ellos, por la salud de la hermana Bella. También vamos a estar pidiéndole a Dios que Dios sea obrando, amén. Vamos a orar también, el hermano Antonio cumplió años esta semana. Vamos a presentarle delante de Dios, que Dios le bendiga y le ayude, amén, de manera especial. Vamos a invocar el nombre de Jesús sobre todas y cada una de estas necesidades, amén, hermanos. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Presentamos delante de ti todas y cada una de las necesidades de tu pueblo, Señor. Oh Dios, el Señor Padre de nuestra hermana Yoleima, Dios, ayúdale, Dios, nuestro hermano Rosmiro, ayúdalo, Señor. Glorifícate en él, en su cuerpo, en su necesidad. Hágase tu bendita y soberana voluntad, Dios. Tú eres bueno, eres grande, eres poderoso, Señor. La hermana Bella, Señor, ayúdala, Padre bendito. Glorifícate, Jesús, oh Dios eterno. Marcelino, Lucy, Javier, Señor, ayúdalos, Padre Santo. Oh Padre bendito, para siempre es tu misericordia. La hermana María, Señor, ayúdale. Tú eres bueno, Jesús. En ti confiamos, Padre Santo. En ti esperamos, Dios eterno. Nuestro hermano Antonio, Señor, ayúdalo. Bendícelo, Señor. Guíale, dale sabiduría, tu gracia, tu favor en este año más de vida que le regalas, Señor. Oh Dios eterno, tu bendición y tu gracia con él y su familia, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Bendíceles, Dios maravilloso. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer la palabra de Dios en el verso 12. Amén. Leamos desde el verso 9 la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Libro de Romanos capítulo 12, verso 9 hasta el verso 12. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, todos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor que su favor, su gracia esté con nosotros y que en todo Él sea dirigiéndonos. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, tu palabra, Señor, va a ser expuesta en esta hora. Ayúdanos, respáldanos a través de ella, Señor. Oh Padre bendito, tu iglesia cada día sea creciendo en conocimiento, en madurez, Señor. Una iglesia que cada día, Señor, entienda quién eres tú, entienda la misión que tenemos, pueda comprender, Señor, lo importante de la fidelidad, la obediencia, el temor a ti. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad en esta hora. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche bajo un tema, y es el sufrimiento, una experiencia, dos caminos. Amén. El sufrimiento, una experiencia, dos caminos. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros miramos, hermanos, el capítulo 12 del libro de Romanos, el hermano lo estaba leyendo al iniciar el servicio. Estamos mirando la manera en que el apóstol Pablo está escribiendo de los deberes cristianos. Amén. A lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros como cristianos. Y es importante poderle prestar atención a lo que Dios demanda de nosotros. Amén. A través de su palabra. Y vamos a encontrar precisamente que uno de los contextos de los que viene hablando el pasaje es del amor. Así que el versículo 9 nos está diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verso 10 nos invita: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amén. El verso 11 entonces nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero el verso 12, que es donde quiero centrarme, nos habla de tres aspectos importantes en la vida de un cristiano que quiera poder pasar todas las circunstancias de la vida, que quiera aprender a enfrentar los momentos adversos de la vida. Y hay tres elementos allí en ese verso 12. Uno, gozosos en la esperanza. Número 2, sufridos en la tribulación. Y número 3, constantes en la oración.
Amén. Así que todo el que quiera, hermano, enfrentar el sufrimiento, pasar el sufrimiento, necesita tres aspectos en su vida. Uno, tener el gozo, hermano, gloria al nombre de Jesús, de la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Número dos, necesita aprender a sufrir en medio de la tribulación con ese gozo. Y número tres, necesitamos ser constantes en la oración. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El sufrimiento es una experiencia real en la vida de los seres humanos. Amén. Y déjeme decirle algo, hermano, no podemos minimizarlo. El sufrimiento lo vive cada persona y cada persona lo enfrenta. En este momento en el mundo hay dolor, hay angustia, hay preocupación. La gente está viviendo todo lo que concierne a esta pandemia y todo lo que ella encierra. Hay luto en muchas familias alrededor del mundo. Hay personas, familias que han perdido sus empleos, sus economías bajaron, personas que les cambió el ritmo de vida, el estilo de vida. Los jóvenes, sus sueños, muchos están ahí estancados. Y muchas actividades se han detenido. Y hay en cierta manera una preocupación y un dolor en la gente. Y no podemos minimizarlo, hermano. Es una realidad. El sufrimiento es el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. El sufrimiento es una experiencia que conduce a los seres humanos en dos caminos. Algunos, y hablemos de nosotros en el campo cristiano, algunos el sufrimiento los aleja de Dios, pero a otros el sufrimiento los acerca a Dios. Amén. Así que, hermanos, hay personas que cuando sufren, ellos empiezan a decir: ¿y dónde está Dios? Y yo que he sido fiel, y yo que me he mantenido, y yo que he sido constante, y yo que he sido esforzado. Y empiezan a mirar desde ese ángulo. Pero otros, en medio del sufrimiento, entonces se acercan a Dios, reconocen a Dios, exaltan a Dios y bendicen a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que hay dos caminos. Amén. Eso es el sufrimiento, hermano, una experiencia que conduce a cualquiera de dos caminos. Amén. Permítame decirle, hermanos, a algunos el sufrimiento los hace dudar, a otros los cataliza, los catapulta. Amén. Catapultar es lanzarlos más arriba. Ellos se proyectan, ellos crecen, ellos confían en Dios, se acercan a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El sufrimiento a los que les permite acercarse a Dios a través de Él, hermano, ese sufrimiento les permite experimentar la gracia y el poder de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que Pablo nos viene hablando de eso, de la esperanza de ser sufridos en las tribulaciones y de orar constantemente. Tres elementos que necesitamos, hermanos, todos y cada uno de nosotros, para poder pasar momentos como el que estamos viviendo, pero también los momentos que han de llegar en la vida. Porque permítame decirle, esto no es de ahora, esto no es que está sucediendo ahora, esto está ahora y vendrán otros, y vendrán otras experiencias, y usted también vivirá experiencias personales que le traerán dolor, le traerán sufrimiento, le traerán preocupación. Pero, hermanos, de nosotros depende de cuánto nuestra esperanza esté puesta en Cristo, de cómo estemos de gozosos en lo que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. De cuánto entendamos que el sufrimiento a veces forma nuestra vida. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, el sufrimiento tiene dos cualidades: o puede formar mi carácter, o puede venir por causa de una consecuencia de algo que yo he hecho. Pero permítame decirle, eso permite o nos ofrece el sufrimiento. Para quienes en medio del sufrimiento eligen el camino de cuestionar a Dios,
Y a ustedes se los van a decir. Y déjeme una vez más decirle a nuestros jóvenes y invitar a nuestros jóvenes a que estén atentos. Porque muchas veces en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, te van a decir: ¿y por qué el sufrimiento? ¿Y dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Y por qué los problemas? Amén. Así que te lo van a decir o te lo pueden preguntar. Permítame decirle, hermanos, ¿será que Dios no sabe el dolor que produce el sufrimiento? ¿Qué creen ustedes? Dios lo sabe. Así que hay personas que pueden pensar: ¿se equivocaría Dios? ¿Será que Dios se equivoca porque será que Él no sabe el sufrimiento? Empecemos a hablar de ello un momento, hermano. Tendríamos que decir que si alguien conoce el sufrimiento, es Él. Porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses 2:5, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta muerte, y muerte de cruz. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios sabe cuánto duele el sufrimiento. Amén. Él lo vivió. Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó entre los seres humanos, vivió el tormento, el proceso de la cruz, el vituperio, hermano. Él dijo, estando en Getsemaní, Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba viviendo y experimentando un profundo dolor, hermano. Estaba angustiado, su alma, su espíritu estaba angustiada, su dolor era grande. Permítame decirle, hermano, si alguien conoce de sufrimiento, es el Señor. Amén. Amén. Él conoce. Él fue maltratado, Él fue vituperado, Él fue escarnecido, Él fue despreciado, Él fue cuestionado, fue tratado, o le dijeron que lo que Él hacía lo hacía por Belcebú. A Él se le hizo toda clase de atropello. Él sabe lo que era ser entregado por uno de sus compañeros, uno de sus discípulos, Judas. Así que Él conoce la traición, conoció el dolor de la muerte, conoció el dolor de la persecución, conoció el dolor de haber sido criticado, cuestionado, señalado. Así que cuando usted se empiece a analizar cada momento en la vida de Jesús, el que piense que Dios nos dejó sufrir o vivimos el dolor y piensa que porque Él es Dios no lo conoce, le quiero decir: Dios conoce el sufrimiento y Dios conoce el dolor. Amén. Puede surgir otra pregunta: un Dios tan bueno, ¿por qué permite el dolor humano? Hermanos, ¿será que permitir el dolor será debilidad del carácter de ser bueno Dios? ¿Será que si Dios permite el dolor, dejará de ser bueno? ¿Sabe, hermanos? En ocasiones la madre que ama tanto a su hijo le permite cierto dolor para formar a su hijo, para formar el carácter de su hijo, porque por medio de ese dolor él desarrolla ciertas habilidades. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, a Dios no se le escapa nada. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que cuando a veces nosotros miramos o cuestionamos o analizamos, o la gente cuestiona a Dios, hermano, es que la mente humana no logra entender la grandeza de la mente de Dios y la profundidad de la mente de Dios y el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay una tercera pregunta. Un Dios tan sabio y profundo en conocimiento, ¿por qué permite el dolor?
Y otra vez tenemos que decir, ¿será que Dios tan sabio se equivocó cuando permite el dolor? A la mente de muchos podría ser, pero permítame decirle, ¿y por qué no dar el otro beneficio? La gente dice, un Dios tan sabio y permite el dolor. ¿Por qué no dar el otro beneficio y nosotros decir, ¿y no será que un Dios tan sabio sabe por qué permite el dolor? Amén. Algunos lo ven y dicen, un Dios tan sabio, ¿por qué permite el dolor? Y qué bueno nosotros poder decir, y un Dios tan sabio, ¿no será que Él sabe por qué el dolor? Y por qué se vive el dolor, y por qué la experiencia, y por qué el sufrimiento. Hermano, Dios es sabio, Dios es grande, a Dios nadie le aconseja, a Dios, hermano, no hay que decirle esto estuvo mal, Él sabe lo bueno y lo malo. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. ¿No será que Dios por medio del dolor nos habla y nos enseña? ¿Habrá alguien aquí que haya aprendido por medio del dolor alguna experiencia? Amén. Permítame decirle, hermano, una madre, su niña nació y ella notó que la niña, cuando le dieron la famosa palmadita, la niña no lloró. Y eso inquietó a la madre, pero no se dio cuenta. Pasaron los días y la niña fue avanzando y la madre descubrió que la niña no lloraba. Entonces ella empezó a darse cuenta que la niña no tenía sensibilidad frente al dolor. La niña podía pararse en un clavo y no sentía dolor. La niña podía vivir cualquier experiencia, aporrearse, golpearse, y ella no sentía dolor. Así que la madre, al ver esa condición en la niña, empezó a orar a Dios. Y en la oración que hacía a Dios era decirle, Señor, permite que mi niña sienta el dolor. Interesante, ¿verdad? Señor, permite que mi niña sienta el dolor. Gloria al Señor. Hermanos, es que permítame decirle, el dolor nos deja sentir, el dolor nos deja percibir, el dolor nos hace sensibles. Si no viviésemos el dolor y si no se vivieran experiencias con él, hermano, la insensibilidad humana sería muy grande. El alejamiento de la realidad sería muy grande. Pero permítame decirle, ¿no será que Dios sabe lo que hace? ¿No será que Dios tiene el control? ¿No será que en su sabiduría Él sabe lo que está haciendo? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la experiencia humana y la medicina han demostrado que el dolor tiene un papel importante en nuestra vida. Es necesario. Y déjeme decirle, en primer lugar, el dolor nos advierte del peligro. La niña podía poner su mano en la candela y quemarse la mano, pero ella no sentía dolor. De ahí que su madre dijo, Señor, que mi niña, por favor te pido que mi niña desarrolle la sensibilidad al dolor. Así que el dolor nos permite a nosotros, nos advierte del peligro. Si pones la mano en el fuego, ese dolor te activa tu sistema y te dice cuidado. Amén. Digan amén. Hermano, ese dolor permite que nosotros, cuando estemos en un peligro, podamos alejarnos, podamos distanciarnos. Amén. Podamos analizar y decir, no puedo, me dolió. Así que en ese aspecto, hermano, nosotros no podemos decir siempre que el dolor es malo.
Así que usted va a encontrar otra cara del dolor y del sufrimiento. Amén. Déjeme decirle, en segundo lugar, el desarrollo físico conlleva cierta cantidad de dolor. El desarrollo físico de las personas, por ejemplo, los que practican algún deporte, para llegar a ser profesionales en ese deporte, tienen que experimentar el dolor físico, hasta el cansancio máximo, el sufrimiento, la experiencia difícil. Las personas que juegan deportes o que practican deportes como el fútbol americano y otra clase de deporte, ellos necesitan ser expuestos al dolor hasta donde más se pueda para desarrollar su cuerpo, para desarrollar su fuerza, para desarrollar sus habilidades. Quiere decir que a ellos el dolor los fortalece. Así que hay personas que el dolor los derrumba, pero a otros el dolor los fortalece, los hace mejores, les da capacidad, les da resistencia. Amén. Digamos gloria a Dios. Un hombre dijo: no puedo imaginar a alguien que haya llegado al éxito, una persona grandiosa, que haya llegado al éxito y no haya sufrido. Así que el éxito es sinónimo de dolor. Todo el que llegue a una posición y ha alcanzado un éxito, un triunfo en cualquier disciplina, ha vivido el precio del dolor para poder llegar hasta allá. Amén. Diga gloria a Dios. Así que, hermanos, visto de esa manera, vamos a entender que no siempre el dolor es malo. No siempre el dolor es negativo. No siempre el dolor, la prueba o la dificultad es causante de nuestro fracaso, nuestra ruina. No, tenemos que mirarlo desde qué ángulo nosotros queremos ubicarnos frente a él. Amén. Número 3, hermanos, en tercer lugar, el dolor y el sufrimiento pueden contribuir a la formación de nuestro carácter. Amén. ¿Sabe que las experiencias dolorosas de la vida han formado el carácter de los grandes hombres y las grandes mujeres? Amén. Esos momentos difíciles, esas experiencias adversas, esas experiencias, hermanos, que han hecho que nuestra vida realmente sea pasada casi que por fuego. Permítame decirle, esas son las que han desarrollado nuestro nivel de fe, nuestro nivel de confianza y nuestro nivel de esperanza en Dios. Aleluya. La fe se hace grande en la medida que pasamos por problemas. Amén. La fe de un cristiano se desarrolla en la medida en que él enfrenta dificultades, hermano. Cuando un cristiano llega al cáncer, llega a una enfermedad y se aferra de la mano de Dios y ve a Dios obrar, él tiene que decir: de no haber sido por este cáncer, mi fe no hubiera crecido, mi confianza en Dios no se hubiera fortalecido y yo no podría contárselo a alguien que Dios sí puede obrar. Amén. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Así que, hermanos, el dolor, tenemos dos maneras de profundizar en él. El sufrimiento, tenemos dos maneras de profundizar en él. O nos quejamos o exaltamos a Dios y permitimos que ese dolor y ese sufrimiento nos forme y nos prepare.
Yo no sé usted cómo está viendo lo que está sucediendo en el mundo, pero hermano, esto al que de verdad conoce a Dios, lo está acercando a Dios, aleluya. Y hermano, y al que no ha entendido, esto como que lo está alejando. Pero qué bueno por los que hemos conocido a Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Lo que hacemos es aferrarnos a la mano de Dios, a esperar y a depender y a saber que solo de Él dependemos. Amén. Recuerden que les hablé en días pasados de la cosmovisión. La cosmovisión son los lentes por los cuales miramos y juzgamos toda situación o evento. Así que en Nueva Zelanda hubo un sismo muy fuerte, pero algunos cristianos respondieron a ese sismo tan fuerte con las palabras del Salmo, diciendo, el Salmo 46, los versículos 1 al 3. Mientras muchos se quejaron y muchos se lamentaron, algunos cristianos respondieron a esa situación diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al nombre de Jesús. Todos leámoslo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque rujan y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, uno elige cómo quiere asumir el dolor y el sufrimiento, pero hubo quienes dijeron: el Señor es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Aunque la tierra tiemble, aunque la tierra se sacuda, aunque las experiencias sean duras, hay quienes dicen: el Señor es mi refugio. Aleluya, aleluya. Diga gloria a Dios. A mí no se me olvida, creo que por ahí debe estar escuchando, el día que se quemó la casa de nosotros cuando yo era un niño. Y usted sabe que es uno de niños llegar a la casa. Yo les he contado la historia. Yo le dije a mis compañeros de colegio: uy, se está quemando una casa. Y le dije: apurémonos. Y cuando llegué ahí cerca de la casa dije: uy, es por la cuadra mía donde yo vivo, corramos. Cuando llegué a la esquina era la casa de nosotros. Usted sabe lo que uno puede sentir. Pero cuando yo, siendo un muchacho de 13 años, le pregunté a mi padre: papá, ¿y qué vamos a hacer? Dios proveerá. Hermano, el sufrimiento desarrolla en nosotros una capacidad, una fuerza, una seguridad. Así que nosotros en esta noche debemos escoger: o cuestionamos a Dios, o sabemos que un Dios tan sabio y tan perfecto y tan sabio no se equivoca, hermano. Él sabe lo que hace. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Hermanos, el sufrimiento en nosotros, déjeme decirle, nosotros tenemos una paz. Y es verdad que el sufrimiento llega, golpea, pero los hijos de Dios tenemos una paz y una seguridad. Porque, hermano, nosotros tenemos una confianza en aquel que ha prometido estar con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos una seguridad en aquel que ha dicho: no temas, yo estoy contigo. Oh, hermano, yo no sé si para usted eso es grande. Pero sabe algo, hermano, a veces Dios tiene que quitarle a uno la casa para tener una mejor. Y uno a veces peleando con Dios y Dios dice: ¿recuerdan la historia de la culpa de la vaca? Ve y tira esa vaquita. Uy, no, pero ¿cómo es de lo que viven? Tira esa vaquita. Pues cuando volvieron, esa vaca que tiraron era la que no los dejaba avanzar. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las sabe y las conoce.
Amén. Hermanos, nosotros en Cristo hemos aprendido a gloriarnos en la esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, nosotros en Cristo las tribulaciones no son derrota. Amén. Nosotros nos podemos gloriar en las tribulaciones. Nosotros nos podemos gloriar en el sufrimiento. Amén. ¿Sabe por qué? Romanos 5 del 1 al 6 dice: porque, hermanos, el sufrimiento, la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter, hermano, produce esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Hermano, en nosotros el sufrimiento produce otra clase de efecto. Esperanza. Forma el carácter. Nos hace personas de otra dimensión, de otra visión, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Usted quiere conocer una persona firme en los caminos de Dios. Es esa persona que ha sido probada, que ha pasado por momentos duros y que se ha logrado quedar ahí. Esa persona pasa en los años y le dice: aquí estoy, aquí me quedo y nunca dejaré a mi Cristo. Hay personas que nunca han sido probadas ni han pasado momentos difíciles, y al año se van, a los 2 años se apartan, cuando cualquier cosita los mueve. Pero aquí hay gente conmigo en esta noche, y hay gente que nos está escuchando a través de las redes, que han sido probados y que han vivido experiencias duras. Pero dígales usted: ¿y cómo está? Ellos le van a decir: con Cristo hasta el final. Amén. Hermano, un cristiano que ha sido probado y que ha pasado momentos duros, hermano, ese cristiano ahí se queda. ¿Y usted qué? Seguiré adelante. ¿Y usted qué? Con Cristo me quedo. Y las luchas, en vez de ser derrota, han sido bendición. Ese problema, hermano, en el momento parecía imposible, pero en nosotros hoy ese problema ha sido una bendición. Yo quiero decirle, iglesia en Aruba y hermanos que nos escuchan, los problemas están formando nuestro carácter. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, para que usted me entienda algo, el carácter no está desligado de la tribulación. El llegar a ser cristianos maduros no está desligado de las pruebas. Y alguien decía por ahí: si tú sientes que tu vida no es probada y que no vives momentos difíciles de un lado o del otro, preocúpate. Preocúpate. Porque lo que nos forma y nos disciplina y nos hace cristianos firmes, sólidos y definidos en Dios son las pruebas. Amén. Así que algún día hablábamos de las pruebas y decíamos que las pruebas son nuestras mejores amigas. Las pruebas son nuestras amigas. Casi nadie quiere ser probado, pero las pruebas son nuestras amigas. Amén. Hermanos, nuestro gozo en Cristo está fundamentado en la esperanza que tenemos. Diga gloria a Dios. Hermanos, este gozo que nosotros tenemos, permítame decirle, la Biblia dice en el pasaje que leímos en Romanos 12:12, gozándoos en la esperanza. Pareciera ser que la esperanza, hermano, es el punto de apoyo, el fundamento en la que crece el gozo nuestro. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5:2
Vamos a mirar lo que nos dice aquí en Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hermano, nuestro gozo está fundamentado en la esperanza. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa eso para el cristiano? Las cosas pueden ir mal ahora mismo y sin embargo el cristiano no pierde su gozo. Ese cristiano que tiene su mirada en Cristo y que sabe quién es su Señor, hermano, puede estar pasando momentos difíciles, pero eso no mueve su gozo, eso no mueve su esperanza, eso no hace tambalear su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Él sabe la esperanza que tiene. Amén. Aleluya. Qué bueno entender el sufrimiento. Amén. Qué bueno entender el sufrimiento, hermano. El sufrimiento, una experiencia, dos caminos. ¿Por cuál te quieres ir? Hay quienes te dicen, ¿será que Dios se equivocó? Contéstale, este Dios no se ha equivocado. Lo que pasa es que tú no entiendes muchas cosas. Les ponía un ejemplo en días pasados. Oreo, el perrito de la hermana Jofrina, y no va a entender por qué ella le hace poner una vacuna que le causa dolor. Y si pudiera razonar diría, pero yo no entiendo a mis dueñas que me quieren, pero me causan dolor. Pero esa vacuna lo protege y le libra la vida de enfermedades. Lo que pasa es que ellas, por más que quieran explicarle a su mascota el sufrir, lo que quieren hacer, él no le va a entender, porque su naturaleza, la naturaleza de él es distinta a la de ella. Yo quiero decirle, aunque Dios nos explicara muchas cosas, hermanos, no las entenderíamos, porque nuestra mente es finita y la mente de Dios, hermano, está por fuera de cualquier límite. Gloria al nombre de Jesús. Dios es sabio, Dios es entendido, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que usted y yo no entendemos muchas cosas de la vida, pero déjeme decirle, hermano, Dios no se ha equivocado y no se equivocará. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Hermano, lo que pasa es que no podemos entender a Dios. Por eso es que la Biblia dice, ¿lo entenderemos todo? Hay cosas que usted aquí no las va a entender. Y no se preocupe por entenderlas, que Él es sabio y Él sabe todas las cosas. Hay gente que dice, ¿y Dios por qué no me quita este dolor? Y si Dios sabía que eso me iba a pasar, ¿por qué no lo hizo? Hermanos, si Dios mueve una cosa, se mueven todas las cosas. Si se cambia un orden, se cambia todo. Cuando usted mueva algo, esto tiene una instalación eléctrica, pero cuando usted mueva algo, se mueve todo un sistema. Así que tienes que saber cómo vas a hacerlo. La gente dice, ¿y si Dios detuviera? ¿Y si Dios sabe el por qué? Yo quiero invitarle en esta noche. Tenemos dos maneras de mirar el sufrimiento. Nos quejamos o exaltamos a Dios en medio del dolor. Nos lamentamos o mantenemos el gozo firme y la esperanza firme en aquel que prometió y dijo, yo los amo. ¿Será que el que dice que nos ama, será que se le olvidó amarnos? ¿Por qué sufrimos? Porque el apóstol dijo, no. Hay alguien que entendió las cosas desde otra manera. Así que un hombre, el apóstol, le dijo al Señor, Señor, sáname. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Wow. Pero estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre que recorrió continentes para predicar al Señor. Y cuando le dijo, Señor, sáname, el Señor le dijo, déjalo ahí.
era que él tenía que tener una parte que lo aterrizara, un polo a tierra, porque Dios tenía que usarlo y lo iba a usar, pero tenía que dejarle una partecita que le recordara que aunque tuviera visiones y revelaciones y Dios hablara con él y le mostrara y le dejara ver el cielo y le revelara cosas, también tenía que haber una parte que lo conectara a tierra y le dijera: aunque tengas revelaciones y aunque te hayan llevado en una visión al tercer cielo, hay un polo a tierra que te tiene que decir que sigue siendo humano y que el que tiene el control es Dios y que el que lo sabe todo es Dios. Aleluya. Hay un polo a tierra en todos nosotros, hermanos, y en el planeta Tierra hay un polo a tierra que nos ubica a todos y nos dice: ¿qué tal, hermanos, que no sufriéramos? ¿Qué tal que no hubiese dolor en el mundo? Si habiendo dolor, los seres humanos a veces quieren pensar que como que no fueran de aquí, caminan como si no fueran de aquí y como que tuvieran el control de las cosas. Hermano, Dios sabe el porqué de todas las cosas. Ese mismo hombre, cuando el Señor no lo sanó, entonces después él aprendió una lección en la vida para enseñarnos a nosotros. Acerca de las tribulaciones, él dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Oh hermano, el Dios que le estoy predicando en esta noche no se ha equivocado, y le tengo una buena noticia: y no se equivocará jamás. Alguien puede estar en pie en esta noche y alabar a Dios a pesar de su problema, a pesar de su trabajo, a pesar de la crisis económica, a pesar de la enfermedad de su hijo, de su hija, de su nuera, oh hermano, de su yerno, de su abuelo, de su padre. ¿No será que alguien en esta noche puede bendecir a Dios y decirle: Señor, las tribulaciones y las pruebas en mi vida han sido una bendición? Puede ser que Dios esté moldeando tu carácter. Puede ser que Dios esté moldeando tu vida. Puede ser que Dios va a usar esa enfermedad para un testimonio grande. Puede ser que Dios quiere bendecir tu vida, a bendecir a otros con tu vida. ¿No será que puedes alabarle en esta noche? Yo no sé si en esta noche pudiéramos, en medio del dolor, de la preocupación, de los temores, de la incertidumbre, alguien pudiese alabar a Dios y decirle: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quiere usted alabarlo en esta noche? ¿Por qué no lo alaba un momentico? Deleítate en Él. Oración es alimento. ¿Por qué no lo alabas? Dios no se equivoca. Si usted quiere aplaudirle, apláudale. Si usted quiere exaltarle, exáltele. Esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él extiende sus manos, Es hora. es hora de vencer. Alábelo en esta noche, alábelo. Señor, no sé qué hacer. Alábelo. Señor, no veo salida. Alábelo. Señor, mi enfermedad es grave. Alábelo. Señor, tengo una prueba. Tu alabanza
Dios va al frente. Dios al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Sí, Señor. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alábelo, Alaba a hermano, alábelo. Alaba a Dios. A pesar del dolor, Alaba a Dios. a pesar de la prueba, La gente necesita Dios es sabio. entender lo que Dios está hablando. Dios conoce. Cuando Él queda en silencio, Es porque está trabajando. porque está trabajando. Escucha lo que lindo. Está trabajando. Basta solamente Joven, esperar lo que Dios irá. Dios es sabio. Dios no se equivoca. Cuando Él extiende sus manos, Es hora de es vencer. hora de vencer. Oh, alaba, Simplemente alaba. simplemente alaba. Él es bueno. Estás llorando, alaba. Sí, Señor, Él es bueno. Alaba. Su alabanza Estás